Este es el segundo tema de tres que he estado estudiando para compartir con ustedes acerca de las ofrendas. Y es que creo que como iglesia en general, como iglesia adventista en general, nos falta un poquito más entender este tema y qué papel o qué rol juega en nuestra vida espiritual. Mucha gente reniega tanto del diezmo como de las ofrendas, porque hemos visto que en otras iglesias los pastores se enriquecen, a veces con el dinero que los adoradores ofrecen a Dios. Sin embargo, para los que no son adventistas, la iglesia adventista tiene un sistema muy diferente, porque nuestras ofrendas, tanto las ofrendas no van a los bolsillos de los pastores. Las ofrendas son administrados por la misma iglesia y un porcentaje se va a la asociación donde también se ocupa del evangelismo y de las misiones. Sin embargo, mucha gente de nuestra iglesia también reniega acerca de las ofrendas. Y nos lleva a preguntar y nos pregunta, ¿y es que por qué Dios nos pide dinero? ¿Es que acaso solamente es un capricho de Él? ¿O es que Él necesita dinero? Cuando en este estudio de esta mañana nos vamos a dar cuenta cuál es el interés que tiene Dios acerca de las ofrendas. Y es que el único interés que Él tiene es invitarnos a nosotros a entrar en un sistema de vida, a entrar en un estilo de vida celestial. Y este sistema de vida nos va a preparar para entrar al estilo de vida en el cielo. Al estudiar la dinámica de las ofrendas que estableció Dios, nos vamos a ver que vamos a entrar en un escenario de sacrificios. Y vamos a encontrar una dinámica muy interesante, que es una dinámica de recibir, pero también de dar. Porque Dios no nos va a pedir nunca que le demos si no nos ha dado Él a nosotros primero. Y Dios pide que le demos solamente proporcionalmente a lo que ya hemos recibido de Él. Como iglesia adventista hemos heredado hábitos o ejemplos de generaciones anteriores. Un ejemplo es nuestra liturgia, todo lo que hacemos en el sábado. Si nosotros vamos a otra iglesia, nos vamos a sentir en familia, porque sabemos cuándo sentarnos, cuándo levantarnos, cuándo cantar, cuándo viene la oración. Y lo hemos heredado generación tras generación. En la Biblia también encontramos legados, historias que nos han dejado un legado de fe, un legado de gratitud, un legado de sacrificio. Personas que estuvieron dispuestas a hacer un sacrificio con el propósito de honrar a Dios a través de sus ofrendas. Uno de ellos, indiscutiblemente, es el padre de la fe, Abraham. Todos conocemos su historia. En Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2, encontramos un pasaje donde Dios le pide a Abraham que haga algo que para nosotros sería algo inimaginable, que yo creo que no creo que más de uno, yo creo que todos, ninguno más bien, estaría dispuesto de hacer. Porque Dios le pide a Abraham que haga un sacrificio, ¿se acuerdan? Pero no cualquier sacrificio. Le pide que sacrifique ¿a quién? A su hijo, su unigénito hijo. Y vamos a encontrar en el versículo 10, vamos a encontrar a Abraham levantando el cuchillo dispuesto de quitarle la vida a su hijo. Pero entonces aquí surge una pregunta, ¿por qué es que Abraham estuvo dispuesto de entregarle la vida de su hijo a Dios? La respuesta está en el libro de Hebreos. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 11, versículo 17 y 19.
Hebreos capítulo 11, versículo 17 y 19. Y aquí encontramos la respuesta. Dice, ¿por la qué? Por la fe. Por la fe Abraham. ¿Qué es la fe? La fe es tener la certeza y tener la convicción de que Dios cumplirá sus promesas. Entonces vamos a ver cuáles eran esa promesa o las promesas que Dios le dio a Abraham, que le llevó a tener la fe y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Cuando hacemos algo malo, nuestras esposas luego nos dicen, ¿pero en qué estabas pensando? ¿Verdad? Bueno, aquí nos va a decir en qué estaba pensando Abraham. Yo creo que cuando Abraham llegó y le contó a su esposa, Sara le dijo, ¿en qué estabas pensando, Abraham? Bueno, aquí nos dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La respuesta es de que Abraham tenía la certeza y la convicción de que el que le había prometido una descendencia de Isaac tenía el poder de devolvérselo sano y salvo aún después de haberlo sacrificado. Y es que Abraham entendió que cuando realmente confías en Dios, entras en esa dinámica de recibir y de dar, en esa dinámica celestial. Vamos a ver qué es lo que recibió Abraham de parte de Dios. Lo primero fue que Abraham, sin ser merecedor de nada, sin haber hecho ningún mérito, Abraham fue escogido de entre un pueblo pagano e idólatra y fue llamado a formar parte del pueblo de Dios. Lo segundo que recibió Abraham fue una promesa, que tendría un hijo, del cual vendría una descendencia. Otra cosa que recibió Abraham fueron los recursos materiales. Otra cosa que recibió fue el cumplimiento de la promesa. Recibió a un hijo de una forma milagrosa. Y yo pregunto, ¿quién dio primero? ¿Abraham o Dios? Evidentemente vemos que el que dio primero fue Dios. Y confiando en aquel que le dio todo esto sin ser merecedor, él estuvo dispuesto a entregar la vida de su hijo, sabiendo por fe que si Dios ya se lo había dado de una forma milagrosa, podía volvérselo a dar. Una segunda historia que quiero que repasemos esta mañana es la historia de una viuda. Una viuda donde Dios le da a ella directamente instrucciones precisas de que tenía que sustentar a su siervo, a un enviado. Y sí, es la historia de la viuda de Sarepta. Yo creo, el texto no lo menciona, pero sí dice que Dios le dio la instrucción a ella directamente. Yo creo que cuando ella recibió la instrucción, ella no entendió el mandato de Dios. Para los que no conocen la historia, había sequía en ese tiempo. No había lluvias. Dependían de la agricultura y no había lluvia, no había alimento. Y esta mujer viuda no entendió cómo es que ella iba a sustentar una boca más. En los siguientes versículos encontramos a esta viuda explicándole a Elías que ella no tiene qué para darle de comer. Dice, solamente tengo un poquito de harina. Voy a hacer un panecito.
Era para nuestra última comida, para mi hijo, para mí, y después nos vamos a dejar morir. En el versículo 13 y 14, Elías le dice algo muy interesante a esta mujer. Le dice, no tengas temor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Fue una promesa que se le dio a esta viuda? ¿Se le dio una promesa a esta viuda? Sí. Y cuando recibió esta promesa, la mujer estuvo dispuesta a sacrificar la vida de su hijo, de sacrificar su propia vida, entró en esta dinámica de recibir y dar, y le dio primero a Dios. ¿Qué recibió la viuda? Fue elegida sin ser merecedora de una sociedad pagana e idólatra. ¿Se empiezan a dar cuenta de la similitud de la historia pasada? Recibió una promesa. Dios le había dado, le había provisto previamente de los recursos. Ella tenía harina, ya tenía aceite. La respuesta es que sí. Ella respondió con la convicción de que Dios cumpliría su promesa y estuvo dispuesta de sacrificar sus vidas. Y entregó primeramente a Elías el poquito pan que le quedaba. Yo les pregunto, ¿será que en esta dinámica que hemos visto de recibir y dar, ¿será que Dios espera que nosotros, los que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, también hagamos sacrificios como lo hizo Abraham y como lo hizo la viuda? Si Dios te pidiera hoy que sacrificaras la vida de tu hijo, ¿estaríamos dispuestos de hacerlo? La pregunta es, ¿hasta dónde estarías tú dispuesto de sacrificar? ¿Qué estarías tú dispuesto de sacrificar en cuanto a tus bienes? ¿Estarías dispuesto de sacrificar tu tiempo? ¿Estarías dispuesto de sacrificar tu trabajo? ¿Estarías dispuesto de sacrificar los recursos económicos? Y si la respuesta es sí, ¿hasta qué punto? ¿Sacrificaríamos algo o solamente daríamos algo que no afecta a nuestras finanzas, a nuestro trabajo? En el sistema de sacrificios del antiguo Israel se describen los holocaustos como ofrendas de olor gratos al Señor. En Levíticos capítulo 1, versículo 9 dice: y lavarás con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Aquí podemos ver que en cierto sentido y dentro de nuestra esfera hemos sido llamados a ofrecer ofrendas de sacrificio. Somos desafiados a ofrecer ofrendas que vayan más allá de una ofrenda sin el afán de ofender, ofrendas mezquinas. Somos llamados a ofrecer unas ofrendas que realmente representen un sacrificio para nosotros, que suban como un olor grato a Jehová. Una ofrenda que demuestre nuestra fe en Dios, que demuestre nuestra dependencia a Dios, de que Dios tiene el poder de sustentarnos. Una ofrenda que nos lleva a depender de la provisión de Dios. ¿Será que Dios ha hecho promesas a nosotros? ¿Nos ha dado promesas?
Nuestra lectura bíblica en Filipenses 4, versículo 19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y así como esta promesa hay muchas. De hecho, yo tenía varias, pero no quise que se alargara tanto el tema, entonces quise dejar esta nada más. Las promesas ya están dadas. Dios ya tomó la iniciativa con nosotros. Y si nosotros estamos aquí, es porque Dios ya nos llamó de en medio de una sociedad pagana e idólatra y te trajo aquí. Ya fuiste elegido. Las promesas ya están dadas. Y yo te pregunto ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a Dios? ¿Estamos dispuestos de entrar en esta dinámica de recibir y de dar? ¿Responderemos como Abraham y como la viuda de Sarepta, con ofrendas de sacrificios, con la convicción de que Dios cumplirá la promesa de proveernos y sustentarnos? Tal vez algunos estarán diciendo, pero estas historias no tienen nada que ver con nosotros, con las ofrendas que damos hoy, los sábados en el alfolí. ¿Se acuerdan cómo se describían las ofrendas de sacrificio en Levíticos? Dice que eran ofrendas encendidas de olor fragante a Jehová. No olviden esta frase, porque estamos hablando de ofrendas como sacrificio, ¿verdad? Quiero ver una tercera historia. En el segundo viaje misionero de Pablo, no sé si estoy temblando de los nervios o por el clima. Está muy frío. En el segundo viaje misionero de Pablo se le pidió que fuera hacia el occidente, a una ciudad donde predominaba el paganismo y la idolatría. Seguimos con la misma dinámica. En Hechos, versículo 16, si gustan acompañarme para que no se duerman. Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios, ¿quién? Que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Entonces aquí encontramos una ciudad pagana e idólatra que fue elegida por Dios, en donde hay un grupo de personas elegidas para que se les lleve el Evangelio, las promesas de salvación. Cuando estas personas recibieron el Evangelio y recibieron las promesas de parte de Dios, ¿será que entraron también en esta dinámica de la que estamos hablando de recibir y de dar? Filipenses 4:18. Vamos rápidamente a Filipenses capítulo 4, versículo 18. Quiero escuchar las hojas. Filipenses capítulo 4, versículo 18 dice: pero todo lo he recibido, aquí está hablando Pablo, desde la cárcel, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y luego, ¿qué dice? Vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice?
¿Cómo dice Pablo que fueron recibidos? ¿Cómo decía Levíticos que eran recibidos los sacrificios? Como ofrendas encendidas de olor fragante. Y aquí Pablo hace una conexión y dice que las ofrendas fueron recibidas como un sacrificio de olor grato a Jehová. ¿Se dan cuenta cómo las ofrendas están ligadas a un sacrificio? Y esto involucra a todo, a todos los aspectos de la mayordomía cristiana, aún del tiempo, porque más de uno estamos sacrificando trabajo por dedicar el tiempo a Dios. O entre semana, sacrificamos tiempo para ir a dar un estudio bíblico. Y aquí Pablo en la carta a los Filipenses dice que su ofrenda había sido recibido como un olor grato, sacrificio de olor grato a Jehová. Tal vez aquí nos preguntaremos, ¿en qué sentido esta ofrenda de parte de los filipenses fue un sacrificio? En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4 vamos a encontrar la respuesta. 2 de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 4. Dice el versículo 8. Así, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí se está refiriendo a todas las iglesias de Macedonia. Filipos, o los filipenses, pertenecían a Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Cuál era la condición de la iglesia de Macedonia? Se encontraban en tribulación, eran perseguidos, eran matados. Dice que se encontraban en grande prueba y además se encontraban en una pobreza extrema. Pero a pesar de estar en esta condición, decidieron entrar en esta dinámica. Y ahora viene lo que sacrificaron. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así que encontramos que los macedonios o los filipenses, los tesalonicenses, a pesar de estar en estas condiciones, rogaron que se les permitiera contribuir de una forma generosa, más allá de sus capacidades, participar de las ofrendas, participar en esta dinámica de haber recibido y ahora de dar. Esto demuestra la actitud de sacrificio y no permitieron que su condición limitara sus deseos de dar abundantemente. Esto me recuerda una cita de Elena White en el libro de Consejos sobre Mayordomía, capítulo 18, página 18, perdón. Dice, cada mayordomo fiel debería estar más ansioso de aumentar la porción de donativos o de ofrendas que se coloca en la tesorería del Señor antes que disminuirla. ¿Los filipenses eran mayordomos fieles? Por supuesto que sí. ¿Qué contraste con nuestras iglesias de hoy en día? Mientras los macedonios rogaban por dar, nosotros a veces nos quejamos porque la iglesia nos pide. Cuando la iglesia no debería ni siquiera de pedirnos. Nosotros debíamos de responder agradecidos a Dios por todo lo que hemos recibido. A veces nos gastamos más en un restaurante
que lo que damos de ofrenda. Le dejamos más de porcentaje al mesero. ¿Cuánto se da? El 15%. El 20% ya. En la iglesia damos el 3%. David Livingstone, en 1857 fue invitado por la Universidad de Cambridge a recibir un homenaje por una vida de abnegación y de sacrificio que había hecho. Él dejó su vida cómoda, próspera en Europa y se fue al África como misionero. Se dice que 31 veces estuvo al borde de la muerte por enfermedades que adquirió en el África. Fue atacado por fieras. Y así que Inglaterra lo quiso celebrar como un héroe por su vida de sacrificio. Cuando Livingstone estuvo al frente de los alumnos, dijo unas palabras muy interesantes. Y él dijo: la gente habla del sacrificio que he hecho al pasar tanto tiempo de mi vida en África. ¿Puede llamarse sacrificio a algo que simplemente se devuelve como una pequeña parte de una gran deuda con nuestro Dios que nunca podremos pagar? Es un sacrificio aquello que trae una recompensa bendita de salud, conciencia de hacer el bien, paz mental y una brillante esperanza de un destino glorioso. Desde esta perspectiva, paren de decir eso y de tener ese pensamiento. Yo nunca hice un sacrificio, ni deberíamos hablar de esto. Cuando recordamos el gran sacrificio que Él hizo al dejar el trono de su Padre en lo alto para darse a sí mismo por nosotros. La verdadera ofrenda de sacrificio proviene del Calvario. Cada ofrenda que damos nosotros, hermanos, cada sábado, por mayor sacrificio que sea, palidece ante el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Esta mañana Dios nos invita a todos a entrar en esta dinámica celestial, en esta dinámica de recibir y de dar. Esta mañana Dios nos invita a hacer un pacto con Él, a hacer una ofrenda de sacrificio, tal como lo hicieron Abraham, la viuda, los macedonios. Cuando hablamos de un pacto en las ofrendas, nos referimos a las ofrendas que damos regularmente y sistemáticamente cada sábado. Un pacto es una promesa que le hacemos a Dios conscientemente y determinamos un porcentaje de nuestros ingresos para dedicarlos a Él. Un pacto es que dejamos de dar lo que se nos ocurra. El billete que traemos en la bolsa, sino que determinamos una porción de nuestros ingresos como una ofrenda regular y sistemáticamente. Pero no es cualquier porcentaje el que tenemos que dedicar. Debe ser un porcentaje que represente genuinamente un sacrificio que me está llevando a confiar más en Dios y a vivir por fe, y que me deja de confiar en mis finanzas. Algo que me lleve a darle algo de lo cual yo no diga, no me afecta en mi vida financiera, sino algo que represente fe, mi fe en Dios. Esa es una de las razones por las cuales Dios ha decretado de que, a diferencia del diezmo que Él puso al porcentaje que debía ser, cada adorador debe de decidir cuál es el porcentaje que yo le voy a dar a Él.
Porque en la medida que yo decida de ese porcentaje, es la medida de mi fe en Él. Hace algunos sábados, en un sermón, preguntaban, ¿se puede medir la fe? Pues ese es un parámetro de decir, ¿de qué tamaño es mi fe? Es por eso que Dios nos pide que nos entreguemos a nosotros como ofrendas vivas. A Dios no le interesa nuestro dinero. A Dios le interesas tú. Le intereso yo. Pero si no somos capaces de ofrecer un porcentaje de nuestros ingresos significativamente, ¿cómo le vamos a ofrecer nuestra vida entera? Eso fue lo que le pasó al joven rico. Él dijo que estaba dispuesto a entregarse a sí mismo, y cuando le pidió su dinero, sus riquezas, no estuvo dispuesto a darlo. Abraham no dudó de entregar a su hijo. Si leemos el texto, vamos a encontrar que cuando Dios le dio la orden, Abraham al día siguiente, en la mañana, tempranito, preparó el viaje. La viuda, al recibir la promesa, inmediatamente fue y cocinó y le entregó el pan a Elías. Gracias. Los macedonios, al recibir las promesas de Dios, estuvieron dispuestos a dar. Yo te pregunto a ti, esta mañana, ¿estás dispuesto, estás listo de ofrecer a Dios una ofrenda de sacrificio que refleje tu total dependencia a Él? Confiando de que Él, como dice la promesa que leímos, Él va a proveer para todas tus necesidades. ¿Fuiste llamado de una sociedad pagana e idólatra? ¿Recibiste las promesas? ¿Has recibido los recursos? ¿Has recibido las bendiciones de Dios? Las promesas ya están hechas. ¿Te gustaría hacer un pacto con Dios? En la iglesia tenemos esa tarjetita. Dice mi pacto. No solamente de finanzas, sino de tiempo. ¿Estamos dispuestos a hacer un pacto con Dios y dedicarle, los que no tenemos un pacto, 1 hora a la semana para ir a dar un estudio bíblico? Y los que ya tenemos un pacto con Dios y le dedicamos 1 hora, ¿estamos dispuestos a ir, como dice Elena de White, a ir más allá y dedicarle 2 horas? Y los que damos 2 horas, ¿estamos dispuestos a ir y dar 3 horas? Hacer un pacto con Dios también representa el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Estamos dispuestos de ir y hacer un sacrificio y a lo mejor sacrificar algunos gustos, como los refrescos, para tener un cuerpo mayor preparado para recibir al Espíritu Santo? Hacer un sacrificio y dejar los azúcares, la carne, el café, la coca. ¿Estamos dispuestos a hacer un pacto con Dios y ofrecerle un porcentaje significativo de nuestros ingresos? Y si ya tenemos un pacto, a lo mejor del 10%, ir más allá y ir un 15%. Y si estamos dando el 15%, ir al 20%. Si tú estás dispuesto de hacer un pacto con Dios, levanta la mano para que los diáconos te hagan llegar una tarjetita de estas. Esto es entre tú y Dios. Levante bien las manos para que lo puedan ver. Esto es entre tú y Dios. Esa tarjeta no me la vas a entregar, no me la vas a devolver a mí. Es un pacto que vas a hacer tú y Dios. Cuando estemos dispuestos a hacer un pacto con Dios, cuando Cristo venga, te dirá,
Bien hecho, siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel. Entra al gozo de mi Señor, porque sobre mucho más te pondré. Que Dios les bendiga, hermanos.